El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp 097089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Gastón, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pillo? Buenos días, un saludo a todo el equipo y un saludo también a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, por suerte, todo bien. Bien, tuvieron en la noche de ayer una reunión con el Ministerio de Salud Pública donde prácticamente participaron todas las partes que tienen que ver con los temas del fútbol, el protocolo, las situaciones de prevención a nivel sanitario. A ver, contanos un poco el motivo de la reunión, que uno más o menos ya lo ha establecido en la mesa de trabajo de Tirando Paredes, y un poco la resultancia de la misma. Bueno, Pillo, sí, el motivo de la reunión era un poco también para ajustar criterios. Y la idea era que estuviera presente la mesa ejecutiva, porque un poco la mesa ejecutiva, como tú sabes, es el órgano competente justamente para regular las competencias de profesionales, en este caso de primera división. No era una reunión para revisar hacia atrás lo que sucedió, sí de establecer criterios hacia adelante. De todas maneras, obviamente, tratar de analizar los pasos que se han venido dando, porque, como se dijo ayer en la reunión, estamos en una situación excepcional que lamentablemente requiere medidas excepcionales. Hay una situación que se está dando precisamente porque hemos asumido el riesgo justamente de que en plena pandemia tengamos una actividad no solo a nivel nacional, que es una actividad bastante importante. Actualmente se está jugando la primera división, la segunda división, la segunda división amateur, se está jugando fútbol femenino, se está jugando fútbol de formativas. Entonces era lógico que en esta situación epidemiológica, que si bien a nivel de Uruguay es muy buena, de todas maneras se han dado determinados casos y obviamente, como esto va evolucionando, los reglamentos y los protocolos y las medidas que se han venido estableciendo tienen que tener la inevitable flexibilidad justamente para tratar de ir abarcando todas las situaciones, para dar las necesarias garantías a todos los actores, y con el agravante en esta situación de que también tenemos competencia internacional, lo que implica también de que vienen delegaciones extranjeras, que vienen de países donde la situación epidemiológica es más compleja que la que tenemos aquí en Uruguay. Pero un poco también la idea era poder conversar con las autoridades. Por suerte ayer estaba presente desde el propio ministro Daniel Salinas, hasta el subsecretario Sergián, hasta el director de salud Miguel Asqueta, y pudimos conversar largo y tendido sobre todos los aspectos. Previamente habían estado tanto el presidente de Nacional como el presidente de Peñarol, y bueno, y tratar de buscar hacer los ajustes para mirar para adelante, ver obviamente en qué han habido errores, porque todas las partes hemos cometido errores, que es producto también de la propia situación que estamos viviendo, pero la idea es tratar de analizar para adelante y construir para que haya situaciones que no se sigan dando, más allá de la particularidad de la situación que estamos viviendo. Bien, Gastón, siguiente pregunta, producto de lo que estás analizando. La decisión que se toma en algunos aspectos vinculadas al área de la salud, ¿cuál es? Que todos los equipos que jueguen actividad internacional, sea Libertadores Sudamericana, en el exterior o acá, cumplan luego del partido con 7 días de aislamiento. Sí, exacto. Acá lo que claramente, y por lo que escuché que tú decías hace un ratito, que estás muy bien informado, se han dado obviamente comunicaciones, porque ¿cuál es el tema? A nivel de competición internacional, la comunicación se da directamente entre la CONMEBOL, los clubes y las autoridades sanitarias. O sea, en este caso no es la aula que centraliza la información, sino directamente los clubes con las autoridades sanitarias. A nivel de las autoridades sanitarias, quien ejerce el nexo entre el Ministerio de Salud Pública y los clubes es la Secretaría Nacional de Deporte, y claramente lo que aquí se dieron fueron algunas confusiones, como se me llamó ayer en la reunión, donde se había entendido por parte de los clubes que no era necesario, una vez que jugaban de local, la necesidad de tener que hacer una cuarentena de 7 días. En este caso los clubes liberaron a sus jugadores. Acá se da un hecho determinante de que es por
la razón por la cual se da toda esta problemática, y es precisamente los 4 resultados positivos en la delegación del Atlético Paranaense que vino a Montevideo, que es en definitiva lo que se desencadena toda esta problemática, porque creo que todos estamos claros de que si no hubiera existido ese factor, tanto Peñarol como Nacional hubieran seguido liberando a sus jugadores sin ningún tipo de problema. Pero bueno, desde el momento que se da esta situación, obviamente se dan las comunicaciones tanto del Ministerio de Salud Pública, de la Secretaría Nacional de Deporte, y toda esta situación que hemos vivido en estos últimos días que ha provocado esta problemática a raíz de la decisión de la mesa ejecutiva. Claro. Yo le sumaría eso que vos manejás, que es verdad, un hecho, digamos, nuevo, superviniente, que tiene que ver con los 4 casos positivos de Paranaense. Le sumaría que además los árbitros de un partido, el de Peñarol Paranaense, fueron los mismos que al otro día jugó Nacional con el equipo Alianza Lima. Entonces, de alguna manera, si había cierta exposición, digamos entre comillas, porque se estaba jugando los jugadores de Peñarol ante un plantel que había tenido compañeros con casos positivos, también esa eventualidad de exposición se estaba dando con los árbitros que repitieron en uno y otro partido. Entonces, desde ese punto de vista, es un elemento también que se tomó en cuenta. Lo que yo sí digo, Gastón, en esto, que de alguna forma o de alguna manera, la sensación que queda es como que, bueno, se mira para adelante, pero nadie se quiere hacer responsable de lo que pasó. Y el antecedente inmediato es que justamente en partidos previos a esto que se jugaron, que estamos haciendo referencia, los planteles de Nacional y Peñarol fueron liberados y no pasó absolutamente nada. Entonces, ese hecho nuevo, ese hecho superviviente, como bien decís vos, tiene que ver con los 4 casos de Paranaense. Lo que yo sí dije hace un ratito, y esto corre por información nuestra que tenemos, es que Peñarol hizo la consulta y que a través de distintos ámbitos de la Secretaría Nacional de Deportes, a Peñarol se le dijo que sí, que podían liberar. Y Nacional hizo la consulta en otro ámbito, vinculado directamente al Ministerio de Salud Pública, y la respuesta también fue positiva. O sea, acá no hay, primero, una deliberada liberación de los jugadores por parte de Nacional y Peñarol que pretendían, no sé, que se le postergaron los partidos, ponele. Y después lo otro, importante, que me parece también establecer, es que de alguna forma o alguna manera hubo una aceptación de liberar los planteles por parte de la autoridad sanitaria. Después que esto no se quiera reconocer públicamente, de que se le bajen los decibeles, que se mire para el costado, que se pretenda mirar para adelante sin analizar lo que pasó para atrás, cada uno hará lo que quiera. Pero yo creo que la gente tiene que tener claro por qué Nacional y Peñarol terminan liberando. Y este es un tema que nada tiene que ver con la asociación, porque son 2 partidos de copas internacionales. Estamos hablando de Copa Libertadores y estamos hablando de copa organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol. El tema, como nadie se quiso hacer responsable, termina luego apareciendo el fútbol, ustedes como autoridades expuestas, y la pobre mesa ejecutiva que tiene una bomba arriba de la mesa que la termina explotando. Y a eso sumale que la mesa ejecutiva internamente tuvo horas de discusión de cómo resolver este tema. Entonces el fútbol uruguayo hoy termina sin querer metiéndose en un tema, quedando expuesto, cuando el tema de origen tiene que ver a nivel continental con la Conmebol y con eventualmente las autoridades sanitarias de nuestro país, donde nada tiene que ver el fútbol local. Exacto, Pillo, y en lo que vos decís, yo creo que hay un sinnúmero de aspectos para analizar, sobre todo de cómo miramos nosotros para adelante la situación y qué fue lo que sucedió. Está claro que acá la particularidad del tema están los 4 positivos del Atlético Paranaense. Está precisamente como tú decías, que de los 4 árbitros que cumplieron la función en el partido de Atlético Paranaense Peñarol, 3 de ellos eran justamente los que cumplían funciones también en el partido de Nacional con Alianza Lima. Nosotros obviamente la versión que tenemos es tal cual lo que tú decís, que tanto Peñarol como Nacional habían hecho las consultas pertinentes y se había autorizado la liberación de los jugadores. Se da este hecho puntual justamente de los casos positivos en Atlético Paranaense, y ahí eso es lo que en definitiva va generando revuelo y las dificultades de comunicación. Por eso la reunión de ayer, que se da precisamente cuando las consultas se empiezan a hacer de modo paralelo a diferentes autoridades. Creo que todos en el transcurso de esta semana hemos hasta recibido consultas directas por parte de los jugadores, obviamente hasta en mi caso personal, que hemos estado siguiendo todas las situaciones, pero este tipo de problemas se dan cuando no hay una centralización de la información. Si bien, como tú decís, esto es una competición internacional donde la AUF como organismo no interviene, la AUF intervino
justamente para tratar de facilitar la posibilidad de que las autoridades sanitarias aprobaran el protocolo de Conmebol, y en eso sí, la AUF tuvo una participación bastante activa. Y obviamente nosotros venimos trabajando y venimos haciendo el seguimiento. La AUF tiene un departamento, que es el Departamento de Seguridad, que es justamente el que ha liderado todo este proceso sanitario y el que tiene la coordinación con los clubes, y un poco lo que ayer manejamos precisamente es que esa coordinación la haga directamente la AUF con la Secretaría Nacional de Deporte, y sea la AUF la que haga las comunicaciones formales con los clubes, porque a veces pasa también de que las comunicaciones se dan en un ámbito de informalidad que obviamente no es el deseado, no es el que sería, yo creo que necesario para este tipo de situaciones, porque después sucede lo que ustedes decían hasta este momento, cuando después hay algún tipo de problema que yo te dije, que vos me dijiste, y nadie asume la responsabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora, y la idea justamente mirar para adelante, es centralizar la información por nuestra parte, porque hay una realidad, estas cosas van a seguir sucediendo, los protocolos no abarcan todas las situaciones, porque desde el punto de vista del protocolo de la Conmebol y lo que nosotros establecimos, obviamente, cuál era la situación que más preocupara, era justamente cuando los planteles se jugaban en Montevideo, cuando venían del exterior, y cuando los equipos uruguayos iban al exterior y volvían a Montevideo, pero no estaba bien atendido qué sucedía cuando se jugaba aquí en Uruguay, qué pasaba con los equipos, qué pasa con los equipos que no tienen COVID positivos, pero sí enfrentan a equipos que tienen COVID positivos. El reglamento habla justamente de cantidad de COVID positivos en los equipos, pero no en los equipos que se enfrentan. Entonces hay un montón de situaciones que hay que prever, que hay que analizar. La mesa ejecutiva lo que trató, yo creo que con buen criterio, de hacer es tratar de tomar decisiones en función de las decisiones que se habían tomado previamente, porque independientemente de la cantidad de COVID positivos, ustedes tienen que ver que han habido algunos positivos en el fútbol femenino. Tuvimos un caso de COVID positivo en la segunda división profesional, en el partido precisamente de Atenas contra Tacuarembó, donde nosotros decidimos también suspender ese partido solamente por un caso de COVID positivo, donde incluso también se procedió a poner en cuarentena al equipo rival. Tenemos a Bellavista con 2 casos positivos actualmente, también se procedió de la misma manera. También en el partido de Liverpool con Nacional, que había solamente un positivo, y lo que nos dicen las autoridades sanitarias es de que independientemente del positivo o el negativo, que hay una situación de riesgo que se da justamente por el periodo de ventana, que es la posibilidad justamente de poder contagiar no solo a los compañeros de equipo, sino al equipo rival, que es de 5 a 7 días, por eso la cuarentena de 7 días. Entonces yo creo que la mesa ejecutiva, con buen criterio, procedió a suspender el partido, porque vos tenías 2 opciones en ese caso: o era o suspender el partido, o que los equipos, tanto Peñarol y Nacional, jugaran con equipos alternativos, porque en este caso no solamente quienes estaban en cuarentena eran los jugadores, sino que eran los técnicos, los asistentes, era todo la delegación, lo que en definitiva implicaba una decisión compleja, y más cuando se había dado toda esta situación de problemas en la comunicación, que yo creo que es imputable a todos, pero tampoco es imputable a nadie en particular, porque se dio una confusión que en realidad fue responsabilidad de todos y no fue responsabilidad de todos. Sí, está bien, y uno lo acepta, y yo creo que en algunos momentos, sobre todo en estos temas tan sensibles, Gastón, hay que ser políticamente correcto. Yo lo puedo entender. A mí, como periodista, me queda claro quién es el responsable de esto y quién no. Y en este sentido, de la misma manera que uno ha sostenido y ha respaldado el gran laburo que se hizo a través de las autoridades sanitarias del gobierno en los temas de la pandemia, no bien asumió el nuevo gobierno, y lo hemos destacado cada 5 minutos, y los que habitualmente nos prestan el oído saben que ha sido así. Hemos tenido 5 meses de parate del fútbol en lo local y en lo internacional, nos hemos dedicado a este tema y hemos sostenido el gran laburo que se hizo del gobierno. Bueno, en este caso, cuando es y cuando no es. Y acá la macanearon, la pifiaron. Pero yo lo que quiero que, por lo menos los oyentes Tirando Paredes, tengan claro que no es el fútbol local quien la macaneó en esta situación. Yo puedo entender que vos digas, hay que mirar para adelante, todos cometimos errores. No, acá se cometieron errores puntuales. Y acá Nacional y Peñarol los autorizaron a liberar a los jugadores. Entonces, eso quiero, por lo menos en cuanto a la información, que quede claro para los oyentes que habitualmente nos prestan el oído.
¿Me explico? Después yo puedo entender que cada uno toma las posturas y las opiniones que quiere, pero ese es un tema absolutamente irrefutable, porque la información lo marca, o sea, uno no está inventando nada. Y la información se recontra hiperchequea. Y en este tema yo demoré unos cuantos días en poder expresar esto, porque ya hace unos cuantos días ha pasado. ¿Por qué? Porque yo quería chequear 3, 4, 5 veces la información. Y la información la chequeo 3, 4, 5 veces. ¿Y el resultado cuál es? Que en Peñarol los habilitaron desde la Secretaría y a Nacional los habilitaron desde el Ministerio. Después lo que se diga, yo lo puedo entender. Ayer se hace una reunión para mirar para adelante, está todo bárbaro. Pero también digámosle a la gente, porque si no queda como que, los dirigentes de los grandes están pintados al óleo, no tienen idea de dónde están parados. Cosa que en este caso puntual no es así. Está clarísimo y comparto 100% tu visión, Pillo. Yo obviamente tengo los datos desde el primer momento, desde antes que empezaran a surgir los problemas, porque obviamente uno trata de llamar a la Secretaría de Deporte, a los médicos de los clubes, a las autoridades sanitarias, para un poco componerse cuál es la situación y en función de cómo es la situación tomar las resoluciones pertinentes, que en este caso no le competía al comité ejecutivo, le competía a la mesa ejecutiva. La mesa ejecutiva se basó realmente en todas las comunicaciones que vienen habiendo con el Ministerio de Salud Pública, con la Secretaría de Deporte, incluso del mes de agosto, donde hay una comunicación, por ejemplo, que habla no solamente de cuál es la situación cuando existen contagios a nivel de un equipo, sino también qué sucede con los equipos rivales, que es un poco en la que se basa esta decisión que se tomó de suspender el partido. Y la verdad, es un poco lo que tú decías, hay equivocaciones, hay errores, obviamente no se equivoca el que hace y el que no hace nada obviamente no se equivoca, pero el que hace se equivoca y todos estamos expuestos. Yo prefiero estar discutiendo hoy de la suspensión de este partido, pero hay que recordar también cuando discutíamos de por qué no volvía el fútbol, de que a tal no le convenía y a cual no le convenía, y era por los costos de los espectáculos, y bueno, y hoy nosotros fuimos uno de los primeros países en comenzar la actividad. Tenemos ya una actividad bastante prolífera con casi todas las actividades andando, tanto fútbol sala, fútbol femenino, fútbol de forma activa, primera división, segunda división, y creo que bueno, en definitiva, más allá de estas cuestiones que no solo han pasado, sino que seguramente van a seguir pasando, lamentablemente por la situación epidemiológica del país, y bueno, tendremos que ajustar las coordinaciones, que es lo que tratamos de hacer en esta reunión, a los efectos de buscar soluciones y tomar decisiones con mejores criterios para que estas cuestiones no se vuelvan a suceder. Bien, la última, Gastón, agradeciendo tu tiempo. Permaneciendo en esa burbuja sanitaria, si dentro de esos 7 días toca un partido por el torneo intermedio, los clubes lo pueden jugar y automáticamente luego el partido vuelven a la burbuja. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, la regla, y esto mirá que es muy importante porque ayer justamente se daba esa situación de que en el caso, por ejemplo, de si Peñarol y Nacional hubieran continuado con la burbuja, si podrían haber jugado el fin de semana, y lo que nos plantean las autoridades es, nosotros tenemos que evaluar caso a caso la situación. Si se da una situación en un equipo que vino del exterior, donde hay un nivel de contagio que pueda resultar peligroso no solo para el equipo que jugó contra ese equipo, sino además contra los equipos locales que vayan a disputar encuentros con el equipo uruguayo que tenía competición internacional, bueno, también se puede dar esa situación de que las autoridades sanitarias entiendan que no es conveniente jugar ese partido. Por eso, es como te decía, esa situación se puede volver a dar, pero va a haber que necesariamente analizar caso a caso. El ejemplo está claro con los propios grandes, cuando jugaron en algún momento ante rivales que no mostraban ningún caso previo de COVID positivo, de COVID-19, a esta situación que se dio con Paranaense. Está bueno que vos lo digas, porque por ahí un equipo que jugó dentro de los 7 días tiene la posibilidad de jugar en el ámbito local, y quizás una decisión producto de que el equipo que enfrentó a nivel continental tuvo algún infectado, resuelve ese partido directamente no jugarse ante la eventualidad del riesgo que se pueda correr. O sea que esto va a ser caso a caso y partido a partido. Exactamente, eso se dejó bien claro. Por eso yo descarto cualquier tipo de intencionalidad ni animosidad, porque además que la intención de la AU, ¿cuál era? Era que Peñarol pudiera disputar el partido del sábado y que Nacional pudiera disputar el partido del domingo. Por eso el mismo domingo se hizo la consulta por escrito a los efectos de que la autoridad sanitaria pudiera
analizar la situación y ver la posibilidad de que si con hisopados el día viernes podían perfectamente el sábado disputar el partido, y se dijo que no, que era demasiado riesgoso, con lo cual obviamente nosotros cumplimos con lo determinado por la autoridad sanitaria. Disculpa, Gastón, para que quede suficientemente claro y no hablemos de Peñarol y Nacional. Liverpool juega en Perú. Liverpool llega a Uruguay, 7 días, tiene que estar en cuarentena. Si en el medio tiene actividad local, abandona la burbuja y vuelve. ¿Es correcto? Sí, la regla implicaría eso, salvo que hubiera algún nivel de contagios en el equipo. La situación aplica para Peñarol, Nacional, Plaza, sí. Liverpool, River, para todos los equipos, ¿no? Que es un poco lo que estaba diciendo recién. Si hay niveles de contagio, como pasó aquí con Paranaense, es posible que la autoridad sanitaria entienda de que en esos 7 días no deban disputar ningún tipo de partido, claro. Pero eso habrá que analizarlo caso a caso y no depende de ningún equipo en particular. Depende de la situación concreta y del caso concreto. Si Liverpool juega, por el ejemplo que pone Gustavo, con el Sport Huancayo, no hay ningún caso positivo en Sport Huancayo, todo se da dentro de los parámetros normales, factiblemente dentro de los 7 días, cuando tenga que hacer el término, pueda jugar en el ámbito local. Si hay una situación como la que se dio entre Atlético Paranaense y Peñarol, seguramente ese partido puntual luego en el ámbito local no se termine disputando. En esencia pasa por ahí. Exactamente. Bien, Gastón, gracias por estar, son muy gentil como siempre, fuerte abrazo. Por favor, un abrazo y un saludo para todos.